Ellos pensaban que yo no tenía nada, que era solo otra vieja olvidada, viviendo sola en aquel rancho cayéndose a pedazos, con las manos llenas de callos y la ropa siempre oliendo a humo del comal. Pues bien, dejé que lo creyeran, y cuando el pueblo entero se reunió para decidir qué harían con la pobre de doña Margarita, me reí por dentro, porque si ellos supieran lo que dormía debajo de mi planta de agave azul, me habrían llamado señora. ¿Alguna vez has guardado un secreto tan pesado que parecía pulsar junto con tu corazón? Pues el mío latía con el sonido de las monedas que junté en silencio durante 40 años. El polvo de Oaxaca guarda secretos tan antiguos como sus montañas, historias susurradas por el viento que barre el zócalo al atardecer. La que están a punto de oír es una de esas, una leyenda silenciosa que floreció a la sombra de los cactus y bajo la mirada juzgadora de un pueblo entero. Es la historia de una fortuna guardada no por codicia, sino por dignidad. Antes de desvelar el secreto que sacudió los cimientos de una comunidad y reveló la verdadera fuerza de una mujer, pedimos un instante. Si valoras las narrativas de resiliencia y poder silencioso, suscríbete a nuestro canal. Así, no te perderás otras crónicas sobre la fuerza oculta que reside donde menos se espera. Ahora, volvamos al salón municipal, donde el destino de una mujer estaba a punto de ser decidido por todos, excepto por ella. El aire en el salón del ayuntamiento de Villa de Saachila estaba pesado, denso por el calor del mediodía y la presunción de los hombres que se consideraban los pilares de la comunidad. El zumbido perezoso de un ventilador de techo apenas lograba mover la atmósfera estancada, donde el olor a papel viejo y café recalentado se mezclaba con un nerviosismo mal disimulado. Sentada en un banco de madera oscura al fondo de la sala, Margarita Sánchez era una isla de calma en un mar de agitación. A sus 78 años, su cuerpo era pequeño y encorvado, envuelto en un vestido simple de algodón floreado, desvaído por incontables lavadas bajo el sol implacable de Oaxaca. Su rebozo gris, tan familiar para los habitantes del pueblo como la torre de la iglesia, le cubría la cabeza y los hombros, enmarcando un rostro surcado por décadas de sol, trabajo y secretos. Al frente, en una imponente mesa de caoba, el alcalde don Ricardo Morales gesticulaba con sus manos suaves y bien cuidadas. Era un hombre corpulento, cuyo traje parecía siempre una talla más pequeña, y su voz resonaba con una autoridad que él creía innata. A su lado se sentaban otros notables, el dueño de la mayor distribuidora de mezcal, el presidente de la cooperativa agrícola y un abogado de mirada astuta venido de la capital. «Mis amigos, mis vecinos», comenzó don Ricardo, con un tono paternalista que hacía que el estómago de Margarita se revolviera. «Estamos aquí hoy para discutir una cuestión de extrema importancia para el futuro de nuestro amado pueblo. La sequía, como todos saben, ha sido severa. Nuestro pozo principal está peligrosamente bajo. Nuestros ingenieros han confirmado que la única fuente de agua subterránea viable, capaz de sostenernos por décadas, está ubicada en las tierras del antiguo rancho Sánchez». Un murmullo recorrió la sala. Todas las miradas, por un breve e incómodo instante, se volvieron hacia la figura quieta en el fondo. Margarita no se movió. Sus ojos oscuros, todavía notablemente límpidos, se fijaban en un punto en la pared detrás de la cabeza del alcalde, impasibles. «Ahora», continuó don Ricardo, aclarando la garganta, «nosotros, del ayuntamiento, nos acercamos a nuestra querida doña Margarita con una oferta generosa, una oferta para comprar su terreno, para que podamos perforar el pozo que salvará nuestras cosechas y garantizará agua para nuestros hijos. Le ofrecimos una bella casita en el centro del pueblo, cerca del mercado, con todas las comodidades, para que ella no tenga que preocuparse más por el mantenimiento de ese rancho en ruinas». Las palabras generosa y rancho en ruinas flotaron en el aire, cargadas de desprecio. Margarita sintió la punzada, la misma que había sentido durante 40 años, la lástima, el desdén velado, la certeza de que ella era una pobrecita, una reliquia olvidada que obstaculizaba el progreso. Doña Elena, la esposa del alcalde, una mujer cuya sonrisa nunca alcanzaba sus ojos, se levantó de su lugar en la primera fila. «Ricardo, querido, tal vez deberíamos explicar mejor». «Margarita», dijo ella, volviéndose con una dulzura artificial, «entendemos su apego a la tierra. Joaquín, que Dios lo tenga, trabajó mucho en ese lugar.
Pero usted debe pensar en el bien mayor. El pueblo entero está contando con su cooperación. La palabra cooperación sonó como una amenaza. Margarita permaneció en silencio. Sus dedos, nudosos por la artritis, se apretaron levemente sobre la bolsa de tela que reposaba en su regazo. Dentro de ella solo había un pañuelo y una llave, pero el peso que ella cargaba no estaba en esa bolsa. Estaba bajo sus pies, a kilómetros de allí, enterrado profundo en la tierra que ellos codiciaban, el peso de 40 años de silencio, de sacrificio, de poder acumulado grano a grano. Ellos creían que estaban decidiendo su futuro. Apenas sabían que ella estaba allí solo para decidir el de ellos. 60 años antes, el sol de Oaxaca parecía más ameno. O tal vez era solo la juventud de Margarita la que lo hacía parecer así. A los 18 años, era una muchacha de trenzas largas y oscuras, con una sonrisa que florecía fácilmente, a pesar de la vida dura. El rancho Sánchez, en esa época, no era una ruina, sino un lugar de trabajo y esperanza. Pequeño, sí, con apenas unas cabezas de ganado y un campo de maíz terco que luchaba contra el suelo seco, pero era de ellos. Se casó con Joaquín por amor, un amor nacido en fiestas del pueblo y miradas intercambiadas en la plaza. Joaquín era alto, fuerte, con un bigote espeso y una risa que podía oírse desde el otro lado del mercado. Era un hombre de acción, un capataz respetado en las grandes haciendas vecinas, y traía a casa el sustento con el sudor de su trabajo. Pero con el respeto de los otros hombres, vino un orgullo rígido, una noción de orden que colocaba el mundo en cajas bien definidas, y en la caja de Joaquín, el dinero era asunto de hombres. «Margarita», decía él, la voz un trueno bajo, mientras contaba las monedas en la mesa de la cocina a la luz de un quinqué. «Tu trabajo es la casa, los hijos, la comida en la mesa. Mi parte es esta». Gesticulaba hacia el pequeño montón de pesos. «No te preocupes por esto. La cabeza de una mujer no está hecha para números, solo para rezos y recetas». Ella aprendía a sonreír y a asentir, a bajar los ojos como una buena esposa debía, pero por dentro, una semilla de inquietud era plantada. Ella veía cómo el dinero se escurría por entre los dedos de Joaquín, una ronda de mezcal de más para los amigos, una apuesta impulsiva en una pelea de gallos, un sombrero nuevo que no necesitaba. Eran pequeñas fugas, pero en una vida de escasez, cada gota contaba. Ella lo veía negociar con los comerciantes en el mercado, siempre aceptando el primer precio, demasiado impaciente para regatear. Y ella, parada a su lado, veía la oportunidad perdida, el cambio que podría haber sido mayor, los centavos que podrían haber comprado 1 kilo más de frijol. Él lo llamaba dignidad. Ella comenzaba a verlo como una forma de vanidad. El rancho, que debía ser un refugio, se convirtió en un recordatorio constante de su impotencia. Las cercas necesitaban reparaciones, el techo goteaba durante la estación lluviosa, las herramientas envejecían. Joaquín prometía arreglar todo, cuando sobrara el dinero, pero el dinero nunca sobraba. Su orgullo no le dejaba admitir que el capataz respetado apenas lograba mantener su propia casa en orden. Margarita, por su parte, era práctica. Ella veía el mundo no como debería ser, sino como era. Veía un futuro incierto, hijos que necesitarían zapatos y libros, y un marido cuya única provisión para el mañana era la fuerza de sus brazos hoy. Y los brazos, ella sabía, podían flaquear. La semilla de la inquietud comenzó a germinar, alimentada no por la codicia, sino por un instinto primitivo de supervivencia. Ella no quería lujo, quería seguridad, una red de protección tejida en secreto, hilo por hilo, moneda por moneda. Ella solo no sabía todavía cómo empezaría a tejer. La oportunidad surgió de forma tan banal que casi pasó desapercibida. Fue en una tarde de mercado, el aire vibrando con el bullicio de vendedores y el olor a cilantro fresco y chiles secos. Joaquín, como de costumbre, le dio a Margarita una cantidad exacta de dinero para las compras de la semana. «Trae el cambio», ordenó, antes de dirigirse a la cantina con sus compañeros. Ese día, Margarita fue meticulosa. Caminó por entre los puestos, comparando precios con una concentración feroz. Ignoró a la vendedora de tomates con la que solía conversar, y fue a una más adelante, que vendía los mismos tomates por algunos centavos menos. Regateó el precio del queso con una firmeza que la sorprendió a sí misma, argumentando sobre el calor del día y el riesgo de que el producto se echara a perder. Compró el maíz a un agricultor más viejo,
cuya balanza parecía un poco más generosa. Al final de sus compras, con la cesta pesada y equilibrada en la cabeza, se sentó en un banco a la sombra de la iglesia y contó lo que sobró. No era mucho, apenas algunos pesos y monedas, lo suficiente para un dulce o una cinta nueva para el cabello. Su primer impulso fue gastar, sentir el pequeño placer de una compra solo para ella. Pero entonces, el rostro de Joaquín vino a su mente, su voz autoritaria, su certeza de que ella era incapaz de manejar las finanzas. Una pequeña rebelión, silenciosa y fría, se apoderó de ella. Ese dinero no era un extra, era el fruto de su inteligencia, de su paciencia, de su habilidad. Era suyo. Con el corazón latiendo un poco más rápido, miró a su alrededor. Nadie estaba prestando atención. Con un movimiento rápido, separó un único peso, una moneda de plata ya gastada, y la escondió en el fondo de un pequeño bolsillo cosido en el interior de su falda, un bolsillo que Joaquín ni siquiera sabía que existía. El resto del cambio lo guardó para entregárselo a él, exacto hasta el último centavo. El camino de regreso al rancho pareció diferente ese día. La moneda en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada y, al mismo tiempo, le daba una ligereza extraña. Era un secreto. Su primer secreto financiero. Al llegar a casa, Joaquín estaba dormitando en la hamaca, el olor a mezcal emanando de él. Ella preparó la comida en silencio, y cuando él despertó, le entregó el cambio. Él lo tomó sin contar, como ella había previsto, y lo guardó en la caja de madera donde mantenía el dinero de la casa. Esa noche, después de que Joaquín se durmiera roncando, Margarita se levantó. De puntillas, fue a la cocina, donde una olla de barro agrietada, usada para guardar semillas secas, estaba en un estante alto. Sacó la moneda de su bolsillo. El metal estaba caliente por el calor de su cuerpo. Por un momento, dudó. ¿Estaba mal? ¿Era deshonesto? Miró por la ventana hacia la oscuridad del campo. La tierra era dura. La vida era incierta. Esto no era deshonestidad. Era previsión. Con un pequeño clic, la moneda cayó al fondo de la olla de barro. El sonido fue minúsculo, casi inaudible, pero para Margarita resonó como un trueno, el primero de una tormenta que ella misma estaba creando. Al primer peso, le siguió otro, y después, monedas más pequeñas. La olla de barro comenzó a ganar un peso reconfortante. Margarita perfeccionó sus técnicas. Descubrió que podía vender los huevos extra de las pocas gallinas que criaba, diciéndole a Joaquín que las gallinas no estaban poniendo bien. Comenzó a hacer pequeños trabajos de costura para las esposas de los otros trabajadores, arreglando ropa a cambio de algunos centavos o de un poco de harina que ella usaba para ahorrar en la compra de la semana. Cada pequeña transacción era un hilo añadido a una telaraña de engaños que ella tejía con una habilidad sorprendente. Nunca mentía descaradamente, solo omitía, desviaba, subestimaba. Sus informes sobre los gastos del mercado se convirtieron en obras de ficción sutil. El precio del frijol subió un poco. La cosecha de maíz no fue tan buena este año. Joaquín, inmerso en su propio mundo de orgullo y trabajo físico, nunca cuestionaba. Para él, las fluctuaciones de la vida doméstica eran un misterio aburrido, un ruido de fondo que él se contentaba con dejar que Margarita administrara, siempre y cuando la comida estuviera en la mesa y sus camisas estuvieran limpias. La olla de barro pronto se volvió pequeña y demasiado arriesgada. El sonido de las monedas golpeando unas contra otras era un peligro constante. Durante una remodelación en la pequeña sala de estar, un proyecto que Joaquín inició con gran entusiasmo y abandonó a la mitad, Margarita notó una tabla suelta bajo un viejo tapete de fibra. Esa noche, mientras el marido roncaba, ella usó un cuchillo de cocina para ensanchar el agujero. Envolvió sus ahorros en un paño grueso y los depositó en el pequeño escondite. La tabla del suelo se convirtió en su nueva caja fuerte, una guardiana silenciosa de su creciente autonomía. Los años pasaban. La rutina del engaño se convirtió en una segunda naturaleza. La tensión inicial dio paso a una calma y metódica determinación. El secreto ya no era una carga, sino una fuente de fuerza interior. Mientras el mundo la veía como la esposa sumisa y simple de Joaquín Sánchez, por dentro, Margarita se sentía como una general comandando una guerra silenciosa. Cada moneda ahorrada era una pequeña victoria. Ella observaba a don Ricardo, en esa época un joven ambicioso que había heredado las tierras de su padre, y a su esposa Elena,
ya exhibiendo joyas y vestidos que contrastaban con el polvo del pueblo. Veía cómo el poder y el dinero cambiaban a las personas, cómo creaban una distancia infranqueable. Ellos saludaban a Joaquín con respeto, pero la miraban a ella con un asentimiento condescendiente, como si fuera parte del mobiliario. A ella no le importaba. Registraba todo en su mente, archivando las pequeñas humillaciones, las miradas de reojo. Ellos no la veían, y eso, se dio cuenta, era su mayor ventaja. Nadie sospecha de una sombra. Y mientras ellos vivían sus vidas abiertamente, gastando y exhibiendo, la sombra de Margarita, silenciosamente, acumulaba poder bajo el suelo de su humilde casa. La risa de sus hijos, Mateo y Sofía, era la música que llenaba los rincones silenciosos del rancho. Ellos eran la razón por la que la olla de barro se llenó, la razón por la que la tabla del suelo guardaba más que solo monedas, guardaba esperanza. Para ellos, Margarita quería un futuro que no fuera dictado por la sequía o por el humor de un patrón. Mateo era curioso y rápido con los números, con los mismos ojos oscuros y observadores de la madre. Sofía era soñadora, con un talento para el dibujo y una delicadeza que parecía fuera de lugar en la dureza del campo. Joaquín los amaba con un amor rústico y orgulloso. Le enseñó a Mateo a cabalgar y a reparar cercas, y presumía de la belleza de Sofía a quien quisiera oír. Pero cuando se trataba de sus futuros, su visión era limitada. Mateo será un capataz aún mejor que yo, declaraba, y Sofía se casará con un buen hombre, un trabajador. Margarita veía más lejos. Veía la inteligencia de Mateo desperdiciada en un campo de maíz y la creatividad de Sofía marchitándose en una cocina. Las escuelas del pueblo eran rudimentarias, enseñando solo lo básico. Para algo más, necesitarían ir a la capital, a la Ciudad de México. La idea era tan audaz que apenas se atrevía a susurrársela a sí misma. El dinero bajo el suelo cambió de propósito. Dejó de ser una red de seguridad para convertirse en un fondo de escape. Cada peso ahorrado era un paso lejos de Sachila, un ladrillo en la construcción de una vida diferente para sus hijos. Comenzó a trabajar más, sus manos volviéndose más ásperas. Empezó a hacer tamales y dulces de calabaza para vender discretamente en el mercado los días en que Joaquín estaba fuera, trabajando en haciendas lejanas. Le decía a él que los dulces eran regalos de vecinas agradecidas. Cuando Mateo cumplió 16 años, Margarita finalmente reunió el coraje para hablar con su marido. Joaquín, comenzó, una noche, mientras él limpiaba sus botas. Mateo es inteligente. Podría ser más que un capataz. Podría ser contador, ingeniero. Joaquín la interrumpió con una carcajada. ¿Ingeniero? Margarita, somos gente de campo. Nuestro lugar está aquí. No le llenes la cabeza al muchacho con tonterías de la ciudad grande. La vida allá es para los ricos. Y si tuviéramos el dinero, presionó ella, con el corazón en la garganta. Él dejó de limpiar las botas y la miró con desconfianza. ¿Qué dinero? ¿Andas soñando despierta? Ella retrocedió, pero no desistió. Comenzó a trabajar en Mateo, plantando la semilla de la ambición en su mente joven. Le mostró artículos de periódicos viejos, le habló sobre las universidades, sobre las oportunidades. Con Sofía fue más fácil. La niña ansiaba un mundo de colores y formas que el rancho no podía ofrecer. El día en que Mateo anunció que quería ir a la Ciudad de México para estudiar, fue el día de una de las mayores peleas que la casa había visto. Joaquín rugió, acusó a Margarita de envenenar la mente de su hijo, pero Mateo, con la calma heredada de la madre, se mantuvo firme. Al final, agotado, Joaquín cedió, pero con una condición amarga. Vete, pero no esperes un centavo de mí para esa locura tuya. La noche anterior a la partida de Mateo, Margarita lo llevó afuera. Bajo el cielo estrellado, ella desenterró una pequeña caja de metal de debajo de un rosal. Dentro, había una cantidad significativa de dinero. Mateo la miró, con los ojos desorbitados de asombro. «Madre, ¿cómo? No hagas preguntas, mi hijo», susurró ella, poniendo el dinero en sus manos. «Solo estudia. Hazlo por ti y por tu hermana. Dile a tu padre que conseguiste un préstamo de un pariente lejano». Fue la primera vez que su secreto fue compartido, aunque fuera parcialmente. Y al ver la gratitud y la determinación en los ojos de su hijo, Margarita supo que cada sacrificio, cada mentira piadosa, cada hora de trabajo extra había valido la pena. 2 años después, repetiría el ritual para Sofía. Sus pájaros estaban dejando el nido,
volando hacia un horizonte que ella había construido para ellos en completo secreto. El rancho se volvió más silencioso con la partida de los hijos. Las cartas ocasionales, llenas de noticias de un mundo distante y emocionante, eran el único consuelo de Margarita. Joaquín, aunque nunca lo admitiría, sentía profundamente la ausencia de ellos. Se volvió más taciturno, más impredecible, y fue durante ese periodo que el secreto de Margarita casi salió a la luz. Una plaga de termitas había comprometido parte del suelo de la sala. Joaquín, en un raro acceso de energía doméstica, decidió que era hora de reemplazar las tablas podridas. El corazón de Margarita se heló cuando él anunció sus planes, señalando exactamente el área donde su tesoro estaba escondido. «Voy a empezar por esta esquina mañana», dijo, golpeando con la bota la tabla suelta. El sonido hueco fue una alarma para Margarita. El pánico la envolvió, frío y paralizante. Pasó el resto del día en una niebla de ansiedad, su mente corriendo en busca de una solución. Esperar hasta que él durmiera era su única opción, pero Joaquín estaba inquieto esa noche, dando vueltas en la cama. Las horas se arrastraban. La luna subió y comenzó a bajar, y él todavía no había caído en el sueño profundo que ella necesitaba. Finalmente, cerca de las 3 de la mañana, su respiración se profundizó en un ronquido constante. Deslizándose fuera de la cama con el cuidado de un ladrón, Margarita fue a la sala. La luz de la luna que entraba por la ventana lanzaba sombras fantasmales. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo que usaba para forzar la tabla. Cada crujido de la madera sonaba como un grito. Levantó la tabla y tomó el envoltorio de tela. Estaba más pesado que nunca. ¿Dónde esconder aquello? No había tiempo para pensar en un lugar permanente. Sus ojos barrieron la cocina. El gran saco de harina en la esquina. Con el corazón en la boca, metió el envoltorio en el fondo del saco, cubriéndolo con la harina blanca y suave. Era un escondite temporal. Peligroso, pero el único que se le ocurrió bajo presión. Al día siguiente, observó, con una calma forzada, mientras Joaquín arrancaba las tablas del suelo. Él maldijo contra las termitas, el sudor corriendo por su rostro. Cuando levantó la tabla que antes guardaba su secreto, no vio nada más que tierra apisonada y polvo. Margarita soltó una respiración que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Ese susto fue un punto de inflexión. Se dio cuenta de que la casa ya no era segura. Su secreto había crecido demasiado para ser guardado dentro de esas paredes, bajo el mismo techo de un hombre que, sin querer, era una amenaza constante para su seguridad. Necesitaba un lugar mejor, un lugar que fuera solo suyo, que nadie jamás pensaría en perturbar. Su mirada se volvió hacia el campo detrás de la casa, hacia el gran agave azul, el más antiguo y majestuoso de todos, que su propio padre había plantado décadas atrás. Era un hito, un guardián silencioso de la tierra. Bajo sus hojas puntiagudas y su base impenetrable, la tierra era dura y rocosa. Nadie cavaría allí por casualidad. Le llevó semanas. Todas las noches, cuando Joaquín dormía el sueño pesado de los exhaustos, Margarita salía con una pequeña pala y un pico. Cavaba en silencio, un poco cada vez, escondiendo la tierra removida en otros lugares. Sus manos quedaron en carne viva, sus músculos dolían, pero con cada centímetro que profundizaba, sentía una sensación de poder y permanencia. Finalmente, compró una pequeña caja fuerte de metal en un viaje a la ciudad de Oaxaca, diciéndole a Joaquín que era un regalo para un pariente. La noche en que transfirió su tesoro del saco de harina a la caja fuerte y la enterró bajo el agave, una sensación de paz la invadió. Colocó una gran piedra sobre la tierra removida, un marcador que solo ella entendería. Su secreto ya no estaba dentro de la casa. Ahora era parte de la propia tierra, guardado por las raíces del agave, profundo y seguro. Por primera vez en años, durmió profundamente, sin miedo a ser descubierta. Con los hijos establecidos en la Ciudad de México, Mateo como un contador respetado y Sofía casada con un arquitecto y comenzando a vender sus propias pinturas, las visitas al rancho se volvieron más raras. Traían a los nietos, niños ruidosos y alegres, que por unos días llenaban la casa de vida, pero cuya partida dejaba un silencio aún más profundo. Margarita y Joaquín envejecieron juntos, pero separados por un abismo de secretos y palabras no dichas. Él se volvió más dependiente de ella, su fuerza física disminuyendo con la edad, pero su orgullo permanecía intacto. Él todavía administraba el poco dinero que ganaba,
Todavía la trataba como si ella no entendiera nada del mundo, y ella, por su parte, continuaba desempeñando su papel. El secreto se convirtió en su compañero más constante. En sus caminatas solitarias por el campo, siempre se detenía cerca del gran agave azul, no para verificar la caja fuerte, pues sabía que estaba segura, sino para sentir la conexión con él. Era un santuario para su identidad oculta. Allí, ella no era la esposa de Joaquín, ni la madre de Mateo y Sofía, ni la pobre Margarita del pueblo. Allí, era la guardiana de su propio destino, la arquitecta de su seguridad. Observaba la vida del pueblo desde lejos, una espectadora silenciosa. Veía las fortunas subir y bajar. Don Ricardo Morales, con sus ambiciones políticas, se convirtió en alcalde, su esposa Elena liderando los comités sociales con un aire de caridad condescendiente. Margarita veía la fragilidad de sus vidas, construidas sobre crédito, favores y apariencias. Su propio poder, en contraste, era sólido, tangible, enterrado en la tierra. A veces, una punzada de soledad la golpeaba. ¿A quién podría contárselo? ¿Quién entendería la complejidad de su doble vida? Sus hijos sabían que ella tenía algunos ahorros, pero no tenían idea de la magnitud. Contarles a ellos sería sobrecargarlos con el peso de su engaño, y contarle a cualquier otra persona era impensable. Entonces, le hablaba al agave, confiaba sus miedos y esperanzas a sus hojas duras y puntiagudas. El secreto, en lugar de aislarla, se convirtió en una fuente de resiliencia. Le dio una perspectiva que pocos en el pueblo poseían. Mientras otros se preocupaban por la opinión pública, por el estatus y por las deudas, Margarita tenía la serenidad de quien sabe que posee una fundación inquebrantable. El silencio que la envolvía no estaba vacío. Estaba lleno del zumbido de un poder invisible y paciente. Había aprendido el arte de esperar. Y, en el silencio de su vida simple, esperaba, sin saber exactamente para qué, pero con la certeza de que, algún día, el propósito de su largo secreto sería revelado. El tiempo, implacable, comenzó a cobrarle su precio a Joaquín, el hombre que antes se enorgullecía de su fuerza, que podía trabajar de sol a sol sin quejarse, ahora se movía con una lentitud dolorosa. La artritis se apoderó de sus manos, las mismas manos que un día contaron monedas con autoridad, transformándolas en garras nudosas y rígidas. Su espalda, encorvada por una vida de trabajo pesado, protestaba a cada movimiento. Su orgullo, sin embargo, fue lo último en ceder. Se negaba a usar un bastón, apoyándose en paredes y muebles con una terquedad feroz. Todavía insistía en inspeccionar el rancho todos los días, aunque sus caminatas se volvieran cada vez más cortas. Margarita lo observaba desde lejos, el corazón apretado por una mezcla compleja de emociones. Había compasión por el hombre que era la cáscara de lo que había sido un día. Había una tristeza por la juventud y el amor que se habían perdido en algún lugar del camino. Y había, también, un resentimiento persistente por la manera en que él la había subestimado toda la vida. Margarita se convirtió en su cuidadora. Lo ayudaba a vestirse, preparaba sus comidas con cuidado extra y se aseguraba de que tomara las medicinas que el médico del pueblo prescribía. Él aceptaba sus cuidados con una reticencia malhumorada, como si cada gesto de ayuda fuera una nueva humillación. «No necesito ayuda», gruñía él, mientras ella le ataba los zapatos porque sus dedos ya no podían. «Lo sé, Joaquín, es solo para ir más rápido», respondía ella, la voz suave y paciente, la misma voz que usaba para calmar a un animal asustado. Durante ese período, el dinero bajo el agave parecía aún más vital. Los gastos médicos, aunque modestos, eran constantes. Joaquín no tenía idea de cómo se pagaban. Él todavía le daba una pequeña cantidad para la casa, sacada de su escasa pensión, creyendo que era eso lo que los sustentaba. Margarita nunca lo corrigió. Ella tomaba el dinero de él, agradecía y lo usaba para comprar pequeñas cosas, mientras que los gastos mayores se pagaban con fondos de una fuente que él nunca podría imaginar. Una tarde, sentado en el porche, observando la lluvia caer, Joaquín habló con una vulnerabilidad que la sorprendió. «Margarita», dijo sin mirarla, «no te dejaré mucho. Solo este rancho. Y no vale gran cosa». Era lo más cercano a una disculpa o a una admisión de fracaso a lo que él jamás llegaría. Margarita se sentó a su lado, con su tejido en el regazo. «Vivimos bien, Joaquín. Tuvimos lo suficiente». Él sacudió la cabeza. «Pude haber hecho más».
pude haber sido más inteligente con el dinero. En ese momento, ella tuvo la oportunidad de contarle. La verdad estaba en la punta de su lengua. Podría haber aliviado su culpa, mostrarle que estaban seguros, pero miró su rostro envejecido, la terquedad grabada en cada arruga, y supo que la verdad no lo liberaría. Lo aplastaría. El conocimiento de que su esposa, la mujer que él consideraba incapaz, había construido una fortuna bajo sus narices, sería el golpe final a su orgullo ya maltrecho. Entonces, ella permaneció en silencio, ofreciendo un consuelo simple en lugar de una verdad compleja. «Hiciste lo mejor que pudiste», dijo ella. Y en cierto sentido, era verdad. Él había hecho lo mejor que sabía, dentro de los límites de su visión del mundo. El resto lo había hecho ella por ambos, en secreto. La muerte de Joaquín no fue una sorpresa. Partió en una mañana tranquila, en su propia cama, con Margarita a su lado. El silencio que siguió a su última respiración fue diferente a todos los otros silencios que la casa había conocido. No era un silencio de secretos o de tensión, sino un silencio de finalidad. Un capítulo de 50 años había terminado. Mateo y Sofía vinieron de la Ciudad de México, trayendo consigo la agitación de la gran ciudad y un dolor sincero. Se preocupaban por su madre, ahora sola en ese rancho aislado. «Madre, no puedes quedarte aquí», dijo Mateo, mientras organizaban los papeles de Joaquín, que se resumían a poco más que el título de propiedad de la tierra. «Vende el rancho y ven a vivir con nosotros. Nosotros te cuidaremos. O compra una casa en el pueblo», sugirió Sofía, «cerca de tus amigas. Podemos ayudarte con el dinero». Margarita sacudió la cabeza, con una serenidad que los confundió. «Esta es mi casa. No voy a ir a ningún lado. Y no se preocupen por el dinero. Tengo suficiente». Ellos la miraron con duda, pero no insistieron, atribuyendo su negativa al luto y a la terquedad de la edad. El funeral fue un evento comunitario. La mayor parte del pueblo asistió para dar sus últimas condolencias a Joaquín Sánchez, el capataz. Don Ricardo Morales dio un discurso elocuente sobre la dignidad del trabajo duro. Doña Elena abrazó a Margarita, susurrando palabras de consuelo que sonaban ensayadas. Todos miraban a la nueva viuda, con una mezcla de lástima y preocupación. «Pobrecita Margarita», se susurraban unos a otros, sola y sin nada. La primera sorpresa vino cuando Margarita fue a la funeraria local para saldar las cuentas. El propietario, un hombre acostumbrado a planes de pago y promesas, quedó impactado cuando ella abrió su bolsa y pagó por todo: el mejor ataúd, el servicio completo, las flores, en efectivo. Eran billetes limpios y organizados. «Doña Margarita», tartamudeó él, «¿está segura? Es una suma considerable». «Estoy segura», respondió ella calmadamente, guardando el recibo. La noticia corrió como pólvora. ¿De dónde había sacado tanto dinero la viuda pobre? Las especulaciones comenzaron. ¿Tendría Joaquín un seguro de vida secreto? ¿Sería una herencia de un pariente lejano? Nadie se acercó a la verdad. La mayoría simplemente descartó el hecho como una anomalía. Tal vez ella había ahorrado por años para ese momento, como muchos ancianos hacían. Para Margarita, ese acto fue más que solo pagar por un funeral. Fue la primera vez que su poder secreto se manifestó en el mundo exterior. Fue un gesto de respeto por Joaquín, pagando por su partida con una dignidad que él mismo no sabía que poseía. Y fue también una advertencia silenciosa para sí misma. El tiempo de esconderse estaba llegando a su fin. Ella continuó su vida simple, vendiendo sus dulces y tamales, usando su rebozo desvaído, pero algo había cambiado. La viuda de Sachila ya no era solo una figura de lástima, era un misterio, y, en el pequeño pueblo, no había nada más intrigante que un misterio. La viudez le dio a Margarita una libertad que no conocía desde hacía 50 años, la libertad de ir y venir sin dar explicaciones, de administrar su tiempo y sus recursos como bien entendiera, y, lo más importante, la libertad de interactuar con su secreto sin miedo. El agave azul se convirtió en el centro de su universo. Con el tiempo, perfeccionó el escondite. Contrató a un trabajador de un pueblo vecino, un hombre que no la conocía, para construir una pequeña capilla de piedra al lado del agave, bajo el pretexto de ser un memorial para Joaquín. Ella misma supervisó el trabajo, asegurándose de que el suelo de la capilla estuviera hecho de grandes losas de piedra. Una de ellas, la que quedaba directamente sobre la caja fuerte, fue asentada de forma que pudiera moverse con la ayuda de una palanca,
aunque pareciera idéntica a las demás. El memorial se convirtió en un disfraz perfecto. Era un lugar de respeto, que nadie osaría perturbar. Para los que pasaban, era solo una viuda devota honrando la memoria de su esposo. Para Margarita, era su fortaleza, su banco personal, el corazón de su imperio silencioso. Con la nueva libertad, comenzó a diversificar sus inversiones. Ya no se trataba solo de guardar dinero. Se trataba de hacerlo crecer. Hizo viajes discretos a la ciudad de Oaxaca, donde, con la ayuda de un consultor financiero discreto recomendado por su hijo Mateo, comenzó a aprender sobre inversiones. Era una alumna sorprendentemente rápida. Su mente, agudizada por décadas de cálculos mentales y gestión de riesgos a pequeña escala, se adaptó fácilmente a los conceptos de acciones, bonos y metales preciosos. Compró oro, pequeños lingotes y monedas que guardaba en un segundo compartimento de su caja fuerte. Invirtió en empresas estables en la Ciudad de México. Convirtió una parte significativa de sus pesos en dólares, una protección contra la inflación que ella entendía instintivamente, habiendo visto el valor del dinero fluctuar a lo largo de su vida. Su apariencia, sin embargo, no cambió en nada. Continuaba viviendo con una simplicidad franciscana. Su ropa era la misma, su comida era la misma. Su casa permanecía humilde. La única diferencia era un nuevo brillo en sus ojos, una confianza que no venía de la arrogancia, sino de un conocimiento profundo de su propia seguridad. La fortuna creció exponencialmente. Lo que comenzó como una moneda de plata en una olla de barro, se había transformado en un patrimonio que la colocaría entre las personas más ricas de la región, tal vez incluso del estado, pero nadie lo sabía. Ella era la vieja del rancho, la viuda que vivía de memorias y de la venta de dulces. Y esa invisibilidad era su bien más preciado. Se movía por el pueblo, escuchando las conversaciones en el mercado, sintiendo el pulso de la comunidad. Oyó a don Ricardo alardear de una nueva inversión arriesgada, y meses después, oyó los rumores de que había perdido una suma significativa. Oyó a doña Elena quejarse del costo de un viaje a Europa. Ellos vivían en un mundo de apariencias, mientras ella vivía en un mundo de sustancia, y la ironía de eso le traía una sonrisa secreta a los labios. Ellos la veían como débil y necesitada, pero la verdad era que ella podría comprarlos y venderlos a todos ellos varias veces. El poder de saber eso y de mantener ese conocimiento para sí misma era la más dulce de las recompensas. Con el paso de los años, la persona pública de Margarita Sánchez se solidificó. Se convirtió en una figura fija en el paisaje social de Zachila, tan permanente y desapercibida como una piedra al borde del camino. La vieja del rancho era como las generaciones más nuevas se referían a ella, una figura envuelta en folclore y lástima. Los niños a veces le tenían un poco de miedo, con su rostro arrugado y su silencio constante. Los adultos la trataban con una amabilidad condescendiente. Su rutina era inmutable. Los martes y viernes caminaba lentamente hasta el mercado, con su cesta de dulces y tamales. Sus golosinas eran famosas por su calidad, pero las vendía a un precio tan bajo que apenas parecía valer el esfuerzo. «Es solo para mantenerme ocupada», decía ella, con una sonrisa enigmática, a quien le preguntaba. La verdad era que la venta no tenía nada que ver con el dinero. Era su ventana al mundo, su fuente de información. Sentada en su banquito, a la sombra de un toldo, era un centro de recolección de información. Oía sobre bodas y nacimientos, sobre cosechas fallidas y negocios prósperos. Oía las quejas sobre el gobierno, los chismes sobre los vecinos y, lo más importante, los miedos y las esperanzas de su gente. Nadie se molestaba en bajar la voz cerca de la vieja vendedora de dulces. Era invisible, inofensiva. Doña Elena, la esposa del alcalde, se aseguraba de pasar por su puesto de vez en cuando, en un acto de caridad performática. «Margarita, querida», decía ella, la voz alta para que todos oyeran, «compré todos tus dulces hoy. Tómate el resto del día para descansar tus pobres pies». Y entonces pagaba con un billete grande, diciendo, «Quédese con el cambio», antes de distribuir los dulces a los niños de alrededor, como una reina repartiendo favores. Margarita aceptaba la caridad con una gratitud humilde en su rostro, mientras por dentro una tormenta de ironía se formaba. El cambio que Elena le daba era una fracción insignificante del interés que la fortuna de Margarita generaba en un solo día, pero ella desempeñaba su papel a la perfección. La soledad era su compañera constante, pero no era una soledad destructiva.
Era una soledad de observación. Desde su rancho, tenía una visión privilegiada del pueblo. Veía las luces encenderse por la noche, imaginando las vidas que se desarrollaban detrás de cada ventana. Veía el polvo levantado por los autos caros de los ricos y el polvo levantado por los pies descalzos de los pobres, y veía la creciente grieta entre esos dos mundos. Su vida era un estudio en contraste. La simplicidad de su existencia diaria, el olor a maíz cociéndose, el tacto áspero de su rebozo, el silencio de su casa, era un contrapunto a la complejidad abstracta de su cartera de inversiones. Podía pasar la mañana moldeando tamales y la tarde leyendo informes financieros que su hijo le enviaba por correo. Esta dualidad la mantenía con los pies en la tierra. El dinero era una herramienta, un medio, no un fin. La verdadera riqueza, estaba empezando a entender, era la libertad de ser exactamente quien ella quería ser, aunque esa persona fuera, a los ojos del mundo, nadie importante. La sequía no llegó de repente. Fue un adversario lento y sigiloso. Comenzó con una estación lluviosa más corta de lo normal. Al año siguiente, las lluvias fueron más escasas. Al tercer año, el cielo permaneció de un azul cruel e implacable por meses enteros. El río que cortaba el valle se encogió hasta ser un hilo de agua lodosa. Los campos de maíz, la sangre vital de la región, se convirtieron en un mar de tallos secos y amarillentos. El pozo principal del pueblo, ubicado en la plaza central, comenzó a fallar. El agua que antes brotaba con fuerza ahora salía en un flujo débil e intermitente. Las mujeres pasaban horas en la fila, sus conversaciones antes animadas ahora reemplazadas por susurros ansiosos sobre el futuro. La cooperativa agrícola reportó pérdidas catastróficas. La tensión en el pueblo era palpable, tan seca y crujiente como la tierra bajo los pies. Don Ricardo Morales, el alcalde, convocó reuniones de emergencia. Trajo geólogos de la capital, hombres de apariencia importante que andaban por la región con mapas y equipos extraños. Después de semanas de estudio, el veredicto fue unánime y sombrío. El manto freático que abastecía el pozo del pueblo se estaba agotando. La única solución a largo plazo era perforar un pozo mucho más profundo, que pudiera alcanzar un acuífero vasto y antiguo que corría bajo el valle. Y entonces llegó la noticia que lo cambiaría todo para Margarita. El punto ideal para la perforación, el lugar donde el acuífero estaba más cerca de la superficie y la roca era más fácil de perforar, quedaba justo en el centro de su propiedad, en el mismo pedazo de tierra donde ella y Joaquín habían construido su vida, donde sus hijos habían crecido, y donde bajo un agave azul reposaba el secreto de su vida. La noticia se esparció por el pueblo, y de repente, el rancho en ruinas de Margarita Sánchez se convirtió en la tierra más valiosa y estratégica de toda la región. La vieja del rancho ya no era una figura olvidada en la periferia de la vida del pueblo. Era, de repente, el obstáculo o la salvación. Margarita oyó los rumores en el mercado, sintió las miradas diferentes sobre ella. Ya no eran miradas de lástima, sino de expectativa, de codicia, de ansiedad. Ella supo, con la certeza de quien ha esperado un momento decisivo toda la vida, que el tiempo de silencio había terminado. La tierra, que había guardado su secreto por tanto tiempo, ahora estaba gritando por agua, y el mundo estaba llamando a su puerta. La visita de don Ricardo Morales fue anunciada con la llegada de su auto oficial, un sedán oscuro que levantó una nube de polvo al detenerse frente al rancho de Margarita. Era la primera vez que el alcalde la visitaba en su casa. No vino solo. Trajo consigo al abogado de la capital y al presidente de la cooperativa, una demostración de fuerza e importancia que buscaba intimidar. Margarita los recibió en el porche, ofreciéndoles mecedoras gastadas por el tiempo. Les sirvió agua fresca de su propio pozo, que, para sorpresa de ellos, todavía corría claro y constante, aunque más débil. Don Ricardo fue directo al grano, omitiendo las cortesías. «Margarita», comenzó, con el tono de un adulto paciente explicando algo a un niño. «Usted seguramente ya ha oído hablar de nuestra situación, la crisis del agua. Su tierra es nuestra única esperanza». Margarita solo asintió, sus ojos fijos en él, forzándolo a continuar. «El ayuntamiento, en su generosidad, ha preparado una oferta para usted», prosiguió, tomando una carpeta de manos del abogado. «Estamos dispuestos a comprar su propiedad. Pagaremos un precio justo, más de lo que esta tierra jamás ha valido.
Abrió la carpeta y mencionó un número. El número era patético. Era suficiente para comprar una pequeña casa en el pueblo y vivir modestamente por algunos años, tal vez, pero era una fracción del valor real de la tierra, especialmente ahora. Era un insulto disfrazado de caridad y, añadió don Ricardo, como si estuviera ofreciendo la joya de la corona, le daremos una de las nuevas casas que estamos construyendo cerca del mercado, con plomería interna y electricidad confiable. Usted estaría mucho más cómoda allí, Margarita. Sin la preocupación de mantener este lugar, se reclinó en la silla, con una sonrisa satisfecha en el rostro, como si el asunto estuviera cerrado. Esperaba lágrimas de gratitud, una aceptación rápida y sumisa. Margarita permaneció en silencio por un largo momento, dejando que las palabras de él flotaran en el aire caliente. Miró más allá de ellos, hacia el gran agave azul que se destacaba contra el cielo. Esa tierra era más que suelo y roca para ella. Era el repositorio de su vida, de su trabajo, de su identidad secreta. Era la fuente de su poder. Y ellos creían que podían comprarla con migajas. Finalmente, miró de vuelta a don Ricardo, sus ojos oscuros desprovistos de cualquier emoción. Su voz, cuando habló, era baja, pero firme como una roca. «Agradezco su oferta, señor alcalde», dijo ella, con una formalidad que lo sorprendió. «Pero mi respuesta es no». La sonrisa de don Ricardo titubeó y desapareció. «¿No? ¿Qué quiere decir con no? ¿No entendió?» «Esta es una oferta muy generosa». «Entendí perfectamente», respondió Margarita, «y la respuesta sigue siendo no. La tierra no está en venta». Los tres hombres se miraron entre sí, impactados. La incredulidad en sus rostros era casi cómica. La pobre e ignorante viuda estaba rechazando la salvación que ellos le ofrecían. No podían procesarlo. «Margarita», dijo el alcalde, la paciencia en su voz comenzando a desgastarse, «usted no está pensando con claridad. Tal vez el shock de todo esto. Piense en el bien de la comunidad. La gente necesita agua. Yo pienso en el bien de la comunidad todos los días», dijo ella levantándose, una señal clara de que la reunión había terminado. «Pero esta tierra no está en venta». Ellos salieron en un silencio aturdido, dejando atrás solo la nube de polvo de su auto y la determinación inquebrantable de una mujer a la que habían subestimado peligrosamente. La negativa de Margarita cayó sobre Saachila como una piedra en un pozo seco. La noticia, distorsionada y amplificada por la boca del propio alcalde, se esparció rápidamente. No se decía que ella había rechazado una oferta baja. Se decía que ella se había negado a ayudar al pueblo en su momento de mayor necesidad. La vieja del rancho enloqueció, decían en el mercado, cerca de donde ella solía vender sus dulces. Ahora, cuando aparecía, las conversaciones cesaban, y era recibida con miradas frías y susurros hostiles. «Egoísta», decían las mujeres en la fila del pozo. «Ella tiene su propio pozo. No le importa si nuestros hijos tienen sed. Terca como una mula», refunfuñaban los hombres en la cantina. «Alguien debería ponerla en su lugar». La narrativa fue hábilmente moldeada por don Ricardo y sus aliados. Margarita fue pintada como una vieja senil y obstinada, aferrada a un pedazo de tierra inútil mientras la comunidad entera sufría. Nadie cuestionó la generosidad de la oferta del ayuntamiento. La palabra del alcalde era ley para la mayoría. Doña Elena, en particular, era una maestra en el arte de la difamación sutil. En sus reuniones del comité de caridad, suspiraba dramáticamente. «Rezo por Margarita todas las noches», decía ella, con una expresión de falsa piedad. «La soledad debe haber afectado su juicio. Es tan triste ver a alguien volverse contra su propia comunidad. La presión era inmensa y venía de todos lados. Viejas amigas dejaron de visitarla. El panadero, que antes le guardaba el pan más fresco, ahora la atendía con una aspereza cortante. Los niños que antes corrían a comprar sus dulces, ahora cruzaban la calle para evitarla. Se convirtió en una paria en su propia tierra. Sus hijos llamaron, preocupados. «Madre, ¿qué está pasando?», preguntó Mateo. «Recibí una llamada de un primo lejano diciendo que el pueblo entero está en tu contra. Ellos no entienden», fue todo lo que Margarita dijo. «Entonces explícales. O acepta la oferta y ven a vivir con nosotros. No vale la pena pasar por esto», imploró Sofía. «Yo sé lo que estoy haciendo», respondió ella con una firmeza que cerró la discusión. Margarita soportó el ostracismo con una dignidad silenciosa. Cada mirada de desprecio, cada palabra venenosa, era como una pequeña piedra arrojada contra una muralla.
y su determinación, construida a lo largo de décadas de secretos y sacrificios, era una muralla impenetrable. No estaba siendo egoísta, se estaba preparando para su movimiento final. Ellos creían que la estaban aislando, pero en realidad solo estaban preparando el escenario para ella. Dejaría que la presión aumentara, que la desesperación del pueblo alcanzara su punto máximo, pues sabía que cuanto mayor fuera la tensión, más impactante sería su revelación. En medio de la creciente hostilidad, una voz de calma y razón surgió de una fuente inesperada. El padre Miguel, el joven párroco del pueblo, había llegado a Saachila hacía solo 2 años, venido de un seminario en la capital, y todavía no había sido completamente absorbido por la política y las jerarquías locales. Tenía ojos gentiles y una manera de escuchar que hacía que la gente se sintiera vista. Oyó los rumores, claro. Oyó los sermones improvisados de don Ricardo sobre el deber cívico y la condena susurrada de doña Elena. Pero él también conocía a Margarita. La veía en misa todos los domingos, sentada en el último banco, quieta y devota. Compraba sus dulces en el mercado y siempre sintió una fuerza y una inteligencia en ella que contradecían la imagen de vieja senil que el pueblo estaba pintando. Intrigado, y sintiendo que había más en la historia, el padre Miguel decidió visitar el rancho. No fue en una comitiva oficial, sino a pie, en una tarde calurosa, con su sombrero de paja y su sotana simple. Margarita lo vio llegando y lo recibió con un asentimiento de cabeza, sin sorpresa. Se sentaron en el porche, y por un largo rato no dijeron nada. Solo observaron el campo seco bajo el sol de la tarde. «Es una tierra bonita», dijo el padre finalmente, incluso con la sequía. «Tiene sus memorias», respondió Margarita. «La gente tiene miedo, doña Margarita», dijo él, suavemente. «El miedo los vuelve crueles». «Lo sé. Dicen que usted es egoísta, que no le importa su sufrimiento». Margarita se volvió para mirarlo, y por primera vez en semanas, alguien la miraba sin juicio, solo con una curiosidad genuina. «Padre», dijo ella, la voz baja, «¿qué cree usted que vale más? ¿Un vaso de agua dado de mala gana o un río entero ofrecido con dignidad?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Era una metáfora. Se dio cuenta, y contenía la clave de todo el misterio. Un río, por supuesto, pero el pueblo necesita el vaso de agua ahora. «A veces», dijo Margarita, «para tener el río, hay que esperar a que el manantial se llene, y a veces hay que mostrarle a la gente que no pueden simplemente tomar el manantial. Necesitan respetarlo». El padre Miguel no entendió completamente, pero sintió el peso y la sabiduría en sus palabras. Vio que no estaba tratando con una vieja terca, sino con una mujer de profundo propósito. No sabía cuál era su plan, pero confiaba en que tenía uno. «¿Qué quiere que haga?», preguntó él. «Nada», respondió Margarita. «Solo observe, y cuando llegue el momento, tal vez necesite a alguien que crea en mí». Él asintió. Al irse, se volvió y miró a la pequeña figura en el porche, una silueta solitaria contra la vastedad de la tierra. No sabía cómo, pero sintió que no estaba mirando al pasado de Saachila, sino a su futuro, y decidió, en ese momento, que cuando llegara la hora, él estaría de su lado. La paciencia de don Ricardo Morales se estaba agotando. Su táctica de presión social no estaba funcionando. Margarita Sánchez, para su inmensa frustración, parecía inmune a la opinión pública. Necesitaba aumentar la apuesta. El siguiente paso fue una visita del Consejo Municipal en pleno. Llegaron en una caravana de 3 autos, como si fueran una delegación extranjera. Esta vez, la reunión fue más formal y amenazante. El abogado del ayuntamiento habló largamente sobre leyes de expropiación por utilidad pública, usando una jerga legal que buscaba confundir y asustar. Insinuó que, si ella no cooperaba, podrían tomarle la tierra de todos modos, y ella recibiría aún menos que la oferta generosa que habían hecho. Margarita escuchó todo sin pestañear. Cuando el abogado terminó su discurso intimidante, ella hizo una única pregunta. «Señor abogado, ¿cuánto tiempo llevaría ese proceso en los tribunales?» El hombre, tomado por sorpresa por la pregunta directa, tartamudeó. «Bueno, podría llevar meses, tal vez 1 año o 2, pero el resultado sería inevitable». «1 año o 2», repitió Margarita calmadamente. «¿El pueblo tiene 1 año o 2 para esperar por agua?» El jaque mate silencioso flotó en el aire. Sabían que ella tenía razón.
La burocracia legal era demasiado lenta. Necesitaban su cooperación voluntaria, y la necesitaban ahora. La frustración en el rostro de don Ricardo era visible. La táctica siguiente fue más personal, orquestada por doña Elena. Ella organizó un comité de mujeres preocupadas para visitar a Margarita. Llegaron con cestas de pan y frutas, un caballo de Troya de falsa solidaridad. Se sentaron en su sala, llenando el pequeño espacio con sus perfumes caros y sus voces melosas. «Margarita, querida», comenzó Elena, tomando la mano arrugada de Margarita entre las suyas, que eran suaves y cuidadas. «Nosotras como mujeres necesitamos apoyarnos. Entendemos su apego emocional. Pero piense en las otras madres, en las abuelas de nuestro pueblo. Piense en los niños. ¿No le gustaría que tuvieran agua para beber, para bañarse?» Era un chantaje emocional descarado. Una por una, las otras mujeres contaron historias de sus dificultades, de cómo la sequía estaba afectando a sus familias. Pintaron un cuadro de sufrimiento del cual Margarita era la única culpable. Margarita las escuchó pacientemente. Cuando terminaron, ella retiró su mano de la de Elena. «Les agradezco la visita y la comida», dijo ella, con una cortesía fría. «Y yo pienso en los niños del pueblo todos los días. Tal vez más de lo que ustedes imaginan». Su respuesta enigmática las dejó sin palabras. La visita, que debería haberla quebrado, solo fortaleció su determinación. El cerco se estaba cerrando. La presión era casi insoportable. Sabía que la confrontación final era inevitable. Y don Ricardo, acorralado y furioso, estaba a punto de darle exactamente lo que ella quería: un escenario público. Derrotado en sus intentos privados, don Ricardo Morales decidió jugar su última carta: la humillación pública. Anunció una asamblea municipal abierta, a realizarse en el salón del ayuntamiento. El tópico oficial era la crisis hídrica y el futuro de Zaachila, pero todos sabían el verdadero propósito: colocar a Margarita Sánchez en el centro de la arena y forzarla a ceder bajo el peso del juicio de todo el pueblo. Una invitación formal fue entregada a Margarita por un funcionario del ayuntamiento. No era una petición, era una citación. Su presencia era esencial para el proceso democrático. Margarita leyó el documento con una sonrisa casi imperceptible. El zorro, finalmente, la estaba invitando a entrar al gallinero. En los días previos a la asamblea, el pueblo hervía de anticipación. La reunión era el único tema. La gente elegía sus bandos, aunque la abrumadora mayoría estaba en contra de Margarita. Se hacían apuestas sobre si la vieja terca tendría el coraje de aparecer. En la mañana de la asamblea, Margarita despertó antes del sol. Su rutina no cambió. Cuidó de sus gallinas, regó las pocas plantas que aún sobrevivían en su jardín y preparó su café. Eligió su vestido con cuidado, el mismo vestido simple de algodón floreado que había usado en la primera visita del alcalde, y por encima, su rebozo gris. No habría ningún cambio en su apariencia. Iría como ellos siempre la habían visto, la viuda pobre, la vieja del rancho. La sorpresa no estaría en su ropa, sino en sus palabras. Antes de salir, hizo una parada en su pequeña capilla, no para rezar, sino para abrir la losa de piedra. De la caja fuerte, no sacó dinero, ni oro. Sacó un único sobre, grueso y pesado. Lo guardó en su bolsa de tela, junto con el pañuelo y la llave. Caminó hacia el pueblo. La caminata de 3 kilómetros bajo el sol caliente fue su peregrinación final. Cada paso en el camino polvoriento era una despedida de su vida de anonimato. La gente la vio llegando, una figura pequeña y determinada, moviéndose contra la corriente de opiniones. Los susurros la siguieron como una sombra. Al llegar al salón del ayuntamiento, el lugar estaba abarrotado. No había un solo asiento vacío. La gente se agolpaba en las puertas y ventanas. La atmósfera era eléctrica, como antes de una pelea de gallos o de una corrida de toros, y todos sabían quién era el toro. Margarita caminó por el pasillo central, los ojos de todos fijos en ella. El silencio que cayó en la sala fue absoluto. No fue hacia el frente, a la silla que le habían reservado, un lugar de destaque y de juicio. En lugar de eso, eligió un banco de madera oscura al fondo de la sala, el mismo lugar donde se sentaba en la iglesia. Se sentó, acomodó el rebozo sobre sus hombros y esperó. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y la estrella principal estaba lista. La asamblea comenzó exactamente como Margarita había previsto. Don Ricardo Morales subió al podio, su rostro una máscara de preocupación cívica. Habló en tonos graves sobre la gravedad de la situación,
sobre noches sin dormir, preocupándose por el futuro del pueblo. Pintó un cuadro apocalíptico de campos estériles y niños sedientos. Y sin nunca mencionar el nombre de Margarita directamente al inicio, habló sobre cómo el egoísmo de un individuo no podía sobreponerse a la necesidad de la colectividad. Después de él, otros subieron a hablar. El presidente de la cooperativa agrícola habló sobre las familias de los agricultores que lo estaban perdiendo todo. Su voz temblaba de una ira mal contenida. «Estamos al borde de la ruina», declaró, mirando directamente al fondo de la sala, porque una persona se niega a ver más allá de su propia puerta. Un médico local habló sobre los riesgos para la salud, la posibilidad de enfermedades si la higiene se veía comprometida por la falta de agua. Una maestra habló sobre el futuro de los niños, preguntando qué tipo de pueblo les estaban dejando. Cada discurso era una nueva ola de culpa y acusación, diseñada para chocar contra la figura silenciosa en el fondo. Margarita escuchaba todo, su rostro impasible. No parecía enojada, ni con miedo, ni avergonzada. Parecía distante, como si estuviera viendo una obra de teatro cuyo final ya conocía. Su calma era enervante. Para la multitud, parecía la confirmación de su indiferencia. Para el padre Miguel, que la observaba desde un rincón de la sala, parecía la calma de una tormenta a punto de estallar. El clímax de la primera parte de la asamblea vino con el testimonio de doña Elena. Subió al podio, secando una lágrima falsa con un pañuelo de encaje. Habló de su amistad con Margarita, de sus intentos de hacer lo correcto. «Yo le supliqué», dijo ella, la voz entrecortada. «Le recordé nuestra comunidad, nuestra fe, pero su corazón está endurecido». La multitud murmuró en solidaridad con ella. La imagen estaba completa. Margarita, la villana de corazón de piedra, y el pueblo, la víctima inocente. Don Ricardo retomó la palabra, sintiendo que el momento era propicio. «Como pueden ver», dijo, abriendo los brazos en un gesto de desamparo, «hemos intentado de todo. Intentamos la razón, la amistad, la súplica. Agotamos todas las opciones». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Entonces, se volvió y se dirigió a Margarita directamente, su voz resonando por el salón silencioso. «Doña Margarita Sánchez, el pueblo entero está aquí. Mire los rostros de sus vecinos. En nombre de todos ellos, le pregunto por última vez, ¿qué será necesario para que usted nos ayude? ¿Qué es lo que quiere?» Todos los cuerpos en la sala se giraron. Cientos de ojos se fijaron en la anciana en el banco de atrás. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido del ventilador de techo. La trampa estaba armada, la pregunta estaba en el aire, y el mundo entero estaba esperando su respuesta. Por un momento que pareció una eternidad, Margarita no se movió. La presión en la sala era una fuerza física, una ola de expectativa y hostilidad que debería haberla aplastado. Entonces, lentamente, se levantó. Su movimiento fue deliberado, sin prisa. La sala entera contuvo la respiración. No caminó hacia el podio. En lugar de eso, permaneció donde estaba, al fondo de la sala, forzando a todos a girarse completamente para verla. Era un sutil cambio de poder. Ya no la estaban observando desde arriba. Tuvieron que volverse para encararla. Cuando habló, su voz no era alta. No era la voz de un orador acostumbrado a las multitudes. Era la voz de una mujer anciana, un poco temblorosa, pero cargada con el peso de décadas de silencio. Y, por alguna razón, cortó el aire de la sala con más eficacia que todos los gritos que la precedieron. «Señor alcalde», comenzó, su mirada fija en don Ricardo. «Usted me pregunta qué quiero». Hizo una pausa, dejando que la pregunta resonara. «Usted me pregunta qué será necesario». Su mirada barrió la sala, pasando por los rostros de sus acusadores. El agricultor, el médico, doña Elena, encontró la mirada del padre Miguel y le dio un casi imperceptible asentimiento de cabeza. «Ustedes hablan sobre el bien de la comunidad, sobre el futuro de nuestros niños. Hablan sobre sacrificio. He oído todas sus palabras. Y ahora, ustedes oirán las mías». Otra pausa. La tensión era insoportable. «El señor alcalde ofreció comprar mi tierra, una tierra que perteneció a mi familia por generaciones, la tierra donde mi esposo está enterrado. Me ofreció una casita en el pueblo y algo de dinero, y lo llamó generosidad». Miró directamente a don Ricardo. «No fue generosidad, señor alcalde. Fue un insulto. Ustedes no vinieron a mí como vecinos pidiendo ayuda.
Vinieron como conquistadores tratando de tomar lo que es mío por el menor precio posible, asumiendo que yo era demasiado vieja, demasiado pobre y demasiado ignorante para entender el valor de lo que tengo. Un murmullo de shock recorrió a la multitud. Nadie jamás le había hablado al alcalde de esa manera. Ustedes me acusaron de egoísmo, continuó ella, la voz ganando fuerza. Pero, ¿qué es más egoísta? ¿Una mujer que protege lo que es suyo? ¿O un pueblo que intenta intimidarla para que renuncie a todo por una fracción de su valor? Se enderezó, y pareció crecer en estatura. La fragilidad que todos siempre vieron en ella había desaparecido, reemplazada por un acero forjado a lo largo de una vida entera. Entonces, aquí está mi respuesta a su pregunta, señor alcalde. No venderé mi tierra, no por su oferta, no por ningún precio. Gritos de indignación y rabia comenzaron a surgir de la multitud. Don Ricardo levantó la mano para silenciarlos, una sonrisa presuntuosa en su rostro. Ella había caído en la trampa, se había condenado a sí misma. Pero, dijo Margarita, la voz cortando el ruido, eso no significa que el pueblo no tendrá su agua. El silencio cayó nuevamente, esta vez un silencio confundido. No voy a vender mi tierra, repitió ella, cada palabra clara y precisa, porque ustedes no necesitan comprarla. Yo misma pagaré por la perforación del nuevo pozo, de mi propio bolsillo. Si el silencio anterior era de tensión, el que siguió a la declaración de Margarita fue de puro y absoluto shock. La mente colectiva del pueblo se detuvo. Sus palabras no tenían sentido. Pagar por el pozo, la vieja del rancho, la vendedora de dulces, era imposible. Por un momento, lo único que se oyó fue el zumbido del ventilador de techo. Entonces, una risa nerviosa surgió de algún lugar en medio de la multitud. Fue seguida por otra. Don Ricardo Morales miró a Margarita como si ella, de hecho, hubiera perdido el juicio. «Margarita», dijo él, con un tono de falsa compasión, el mismo que se usa para un niño que habla de monstruos debajo de la cama. «Agradecemos su sentimiento, pero usted no entiende. Estamos hablando de una operación de ingeniería masiva. Los costos son astronómicos, cientos de miles de pesos, tal vez más». «Yo sé exactamente cuánto cuesta», respondió Margarita, la calma en su voz desarmando el paternalismo de él. «Pedí un presupuesto a 3 empresas de perforación diferentes de la capital la semana pasada». La mandíbula de don Ricardo cayó. La sonrisa presuntuosa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de total confusión. Margarita continuó, su voz convirtiéndose en un instrumento de poder que nunca había usado antes. «Y no voy a pagar solo por el pozo. El agua no es el único problema en Zachila. La escuela primaria necesita un techo nuevo y más aulas. El centro de salud necesita equipo moderno y más medicinas. Y el camino que lleva a las granjas más lejanas necesita ser pavimentado». Hizo una pausa, mirando a la multitud atónita. «Pagaré por todo eso también». La sala entera estaba en un estado de parálisis. La gente se miraba entre sí, buscando confirmación de lo que estaban oyendo, por si estaban compartiendo una alucinación masiva. Doña Elena parecía haber visto un fantasma, su boca abierta en una O perfecta de incredulidad. Eso es ridículo», tartamudeó el alcalde, finalmente encontrando su voz. «Esto es una broma. ¿De dónde usted, Margarita, sacaría ese tipo de dinero? ¿Vendiendo tamales?» La pregunta pretendía ser un golpe burlón, pero sonó desesperada. Margarita lo miró con una expresión que rayaba en la lástima. «Usted, como tantos otros en este pueblo, siempre ha juzgado el libro por su portada», dijo ella. «Ustedes vieron un vestido viejo y un rebozo desvaído y asumieron que sabían todo sobre mí. Vieron a una viuda silenciosa y presumieron que era débil y sin recursos». Dio un paso al frente, su pequeña figura dominando el espacio. «Por 40 años viví entre ustedes, y por 40 años ustedes nunca me vieron de verdad. Vieron lo que querían ver, una pobrecita que necesitaba su caridad. Nunca imaginaron que, mientras se reían de mí y sentían lástima, yo estaba construyendo, en silencio, el futuro que ustedes ahora me imploran que salve». Su voz, ahora firme y llena de una autoridad innegable, llenó cada rincón del salón. «Entonces, sí, señor alcalde, pagaré por todo. Y lo haré no vendiendo mi tierra, sino usándola. El agua pertenecerá al pueblo, pero la tierra seguirá siendo mía. Y los proyectos serán supervisados por un comité que yo misma elegiré». Lo miró directamente a él, sus ojos oscuros brillando.
Esas son mis condiciones. Acéptenlas, o quédense sin agua. La incredulidad todavía era la emoción dominante en la sala. Las palabras de Margarita eran tan extraordinarias, tan fuera del reino de la posibilidad, que la mayoría de la gente aún luchaba por aceptarlas como realidad. Eran las divagaciones de una anciana, una fantasía elaborada para escapar de la humillación. Don Ricardo, recuperando un poco de su compostura, vio una oportunidad de revertir la situación. La expondría como una mentirosa, una lunática. Doña Margarita, dijo él, la voz goteando sarcasmo, apreciamos su imaginación, pero el ayuntamiento no puede tomar decisiones basadas en cuentos de hadas. A menos que usted pueda mostrarnos alguna prueba de esa fortuna fantástica, tendremos que desestimar sus palabras y volver al asunto de la compra de su tierra. Cruzó los brazos, confiado. La había acorralado. Obviamente, no había prueba. Margarita no titubeó. Era el momento que había esperado. Una prueba, dijo calmadamente. Es justo. Se giró y su mirada encontró la del padre Miguel. Él la observaba con una expresión de admiración y asombro. Padre, llamó ella, la voz clara, ¿haría usted la amabilidad de venir aquí un momento? Sorprendido por ser llamado, el padre se abrió camino entre la multitud y se acercó a ella. La gente le abrió paso, sus miradas pasando de la anciana al joven sacerdote, tratando de entender la conexión. Padre Miguel, dijo Margarita, hablando alto para que todos oyeran. Sé que usted es un hombre honesto, un hombre cuya palabra es respetada. Por eso le pido su ayuda. Abrió su bolsa de tela y sacó el sobre grueso que había tomado de su caja fuerte esa mañana. Se lo entregó. ¿Podría usted, por favor, leer el contenido de este sobre para todos? El padre Miguel tomó el sobre. Estaba pesado y sellado. Miró a Margarita, quien le dio un asentimiento de confirmación. Con manos un poco temblorosas, rompió el sello. La sala estaba tan silenciosa que el sonido del papel rasgándose pareció un disparo. Sacó un fajo de documentos. Eran estados de cuenta bancarios de varias instituciones financieras, algunos de bancos en la Ciudad de México, otros de bancos internacionales en Suiza y Estados Unidos. Había certificados de acciones, títulos de propiedad de inmuebles en la capital y recibos de compra de lingotes de oro. El padre comenzó a leer los saldos de las cuentas. Su voz, al principio, era vacilante, pero se volvió más fuerte y más llena de asombro con cada número que leía. Los números eran incomprensibles. Millones, no de pesos, sino en algunos casos, de dólares. Las cantidades eran tan vastas que la mente de las personas en la sala apenas podía registrarlas. El costo del pozo, de la escuela, de la clínica, era una pequeña fracción de lo que estaba listado en esos papeles. Cuando el padre Miguel terminó, bajó los documentos. El rostro pálido de shock, miró a la congregación silenciosa y luego a Margarita. Es todo verdad, susurró en el micrófono, la voz llena de asombro. La prueba era irrefutable. El silencio en la sala se rompió, no por risas o burla, sino por un suspiro colectivo de asombro. La realidad de la situación cayó sobre ellos como una tonelada de ladrillos. La pobre viuda, la vieja del rancho, era sin duda la persona más rica que cualquiera de ellos jamás había conocido. El rostro de don Ricardo Morales pasó por una serie de transformaciones, de incredulidad a shock, de shock a pánico y finalmente a la palidez grisácea de la más profunda y absoluta humillación. Miró a Margarita, pero ella ya no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a su gente, a las personas que la habían juzgado y despreciado, y en sus ojos no había triunfo, ni venganza, solo una calma profunda y serena. No necesitaba decir nada más. Los números habían hablado por ella. La asamblea no terminó. Se disolvió. La gente salió del salón del ayuntamiento en un estado de estupor, hablando en susurros impactados. La noticia se esparció por Zachila más rápido que la noticia de la sequía. Su mundo se había puesto de cabeza. Las reacciones fueron variadas. Algunos sintieron vergüenza, recordando las palabras crueles que habían dicho, las miradas de desprecio que habían lanzado. Otros sintieron una admiración reacia por su astucia y paciencia, y algunos, como don Ricardo y su esposa, sintieron una amarga e impotente envidia. La dinámica de poder en el pueblo cambió instantáneamente y de forma irrevocable. Margarita Sánchez ya no era la vieja del rancho, era doña Margarita, la benefactora, la matriarca. Las mismas personas que la evitaban en la calle
Ahora la saludaban con un respeto profundo, bajando la cabeza cuando ella pasaba. Doña Elena, al cruzarse con ella en el mercado al día siguiente, se mostró súbitamente muy interesada en un manojo de plátanos, incapaz de sostenerle la mirada. Don Ricardo Morales intentó salvar las apariencias. Emitió una declaración pública agradeciendo la generosidad sin precedentes de doña Margarita y prometiendo la total cooperación del ayuntamiento. Pero todos sabían que él ya no era el hombre más poderoso del pueblo. Su poder, basado en influencia política y una modesta riqueza familiar, era una sombra comparado con el poder real y sustancial que Margarita ahora ejercía. Ella no se deleitó con su nueva posición. Actuó con la misma calma y deliberación de siempre. Formó el comité de supervisión de los proyectos, como había prometido. Para sorpresa de todos, no lo llenó con sus propios aliados. Invitó al presidente de la cooperativa agrícola, a la maestra de la escuela, al médico del centro de salud y para el puesto de tesorero y consejero, al padre Miguel. Incluso le ofreció un asiento a don Ricardo, un gesto de magnanimidad que era también un movimiento político brillante, forzándolo a cooperar bajo sus términos. Las reuniones del comité se llevaban a cabo en el porche del rancho de Margarita. Era allí, y no en el ayuntamiento, donde se tomaban las decisiones importantes sobre el futuro de Saachila. Ella rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban llenas de un sentido común práctico y una sabiduría que provenía de toda una vida de observación. Ella no dictaba, ella guiaba. El rancho, antes visto como un símbolo de decadencia, se convirtió en un centro de poder y esperanza. Ingenieros y arquitectos de la capital venían a consultarla, tratándola con la deferencia debida a una clienta de su importancia. Y a través de todo eso, Margarita permaneció la misma, con su vestido simple y su rebozo desvaído, sirviendo café y galletas a los hombres de traje que ahora venían a buscar su aprobación. Ella no había cambiado. El mundo a su alrededor era el que había sido forzado a cambiar para ajustarse a su verdadera estatura. Una de las primeras cosas que Margarita hizo después de la asamblea fue llamar a sus hijos. Ellos ya habían oído rumores fragmentados de parientes, historias tan fantásticas que apenas podían creer. «Madre, ¿es verdad?», preguntó Mateo, su voz al teléfono una mezcla de confusión y excitación. «¿Lo que están diciendo sobre ti y todo ese dinero? Es hora de que vengan a casa», dijo Margarita. «Hay mucho que necesito contarles». Llegaron el fin de semana siguiente, ya no con la preocupación de cuidar de una madre anciana y frágil, sino con la curiosidad de conocer a una mujer que de repente se dieron cuenta de que no conocían en absoluto. Esa noche, sentados en la misma mesa de cocina donde Joaquín solía contar sus monedas, Margarita les contó todo, la historia entera, desde el primer peso escondido en la olla de barro. Habló sobre su padre, no con amargura, sino con una comprensión melancólica de sus limitaciones. Habló sobre su miedo por el futuro de ellos, sobre cómo ellos fueron la motivación para todo. Habló sobre la soledad del secreto, sobre la disciplina, sobre los sustos y sobre la larga y paciente espera. Mateo, el contador, quedó maravillado con la sofisticación financiera que su madre, una mujer supuestamente sin educación, había desarrollado por puro instinto y necesidad. Entendió las elecciones de inversión, la diversificación, la protección contra la inflación. Era una hazaña notable. Sofía, la artista, vio la historia desde un punto de vista diferente. Vio la vida entera de su madre como una obra de arte, una escultura tallada en secreto a lo largo de décadas. Vio la actuación de toda una vida, el papel de la mujer simple y sumisa, desempeñado con una maestría que escondía una mente brillante y una voluntad de hierro. Las lágrimas llenaron sus ojos, no de tristeza, sino de una admiración abrumadora. «Madre, ¿por qué nunca nos lo contaste?», susurró Sofía. «El secreto era demasiado pesado para cargarlo yo sola, y demasiado pesado para compartirlo», explicó Margarita. «Quería que ustedes tuvieran sus propias vidas, libres de las cargas de la mía. Yo les di las alas, pero la jaula de la que escaparon era un secreto que solo yo podía guardar». En ese momento, en la pequeña cocina del rancho, la última barrera entre ellos se derrumbó. Ya no eran los hijos exitosos de la gran ciudad y la madre anciana del campo. Eran 3 adultos, unidos por la revelación de un sacrificio monumental y de un amor que había construido un imperio en silencio. «Todo lo que hice», dijo Margarita,
mirando los rostros de sus hijos, ahora adultos. Fue por ustedes, para que ustedes nunca tuvieran que esconder nada, para que pudieran vivir sus vidas abiertamente, con la cabeza erguida. Mateo y Sofía finalmente entendieron la profundidad del regalo que habían recibido. No era solo el dinero para su educación, era el legado de una fuerza silenciosa, la prueba de que la verdadera riqueza no es lo que se tiene, sino lo que se es capaz de construir contra todas las probabilidades. Y por primera vez, vieron a su madre no solo como su madre, sino como la mujer extraordinaria que realmente era. La transformación de Saachila comenzó casi inmediatamente. Las máquinas de perforación llegaron, enormes y ruidosas, y comenzaron a trabajar en la tierra de Margarita, no muy lejos de la pequeña capilla. El pueblo entero parecía contener la respiración, y entonces, un día, un grito de alegría resonó por el valle. Agua. Un chorro poderoso y claro de agua brotó del suelo, un milagro nacido de la tierra seca y de la determinación de una mujer. El agua era solo el comienzo. Pronto, las obras en la escuela comenzaron. El viejo techo fue reemplazado, nuevas aulas fueron construidas, y un patio de recreo con juegos nuevos y coloridos surgió donde antes solo había polvo. El centro de salud fue reformado y equipado con aparatos que el médico local solo había visto en catálogos. Los estantes de la farmacia, antes vacíos, fueron abastecidos. Margarita supervisaba todo, no con la autoridad de una jefa, sino con la atención de una jardinera cuidando sus plantas. Visitaba las obras, conversaba con los trabajadores, preguntaba por sus familias. Insistía en usar materiales locales y contratar mano de obra del pueblo siempre que fuera posible, asegurando que su dinero no solo construyera edificios, sino que también sustentara la economía local. Se convirtió en una presencia constante y amada en la vida del pueblo. Los niños corrían a saludarla, ya no con miedo, sino con cariño. Las mujeres en el mercado le pedían consejos, no sobre recetas, sino sobre cómo administrar el dinero de la casa o cómo iniciar un pequeño negocio. Se convirtió en la matriarca no oficial de Saachila, una fuente de sabiduría y estabilidad. Su rancho, sin embargo, permaneció igual. Rechazó todas las sugerencias de construir una casa más grande o más moderna. «Esta casa guarda mis memorias», decía ella. «No necesito nada más». No se detuvo con los proyectos iniciales. Creó un fondo de becas para que los jóvenes más brillantes de Saachila pudieran ir a la universidad, como sus propios hijos lo habían hecho. Financió una cooperativa para las mujeres artesanas del pueblo, para que pudieran vender sus productos a un precio justo, sin intermediarios. Estaba plantando semillas en la tierra seca, semillas de oportunidad, de educación, de esperanza. Y, a diferencia de la cosecha de maíz, que dependía de la lluvia incierta, estas semillas eran regadas por una fuente que nunca se secaría. La fortuna que había construido en secreto, ahora transformada en un legado público y duradero. La vieja del rancho no solo había salvado al pueblo de la sed, le estaba dando un futuro que nadie jamás se había atrevido a soñar. El sol de la tarde lanzaba largas sombras sobre el valle. Margarita Sánchez, ahora con 80 años, se sentaba en su mecedora en el porche, observando el paisaje transformado de Záchila. A lo lejos, podía ver el nuevo techo brillante de la escuela y la torre de agua que se erguía, alta y orgullosa, en su propia tierra. El sonido de niños riendo llegaba hasta ella, traído por la brisa suave. Su vida había encontrado un nuevo ritmo. Seguía siendo una mujer de rutinas simples, pero su soledad había sido reemplazada por un propósito. Sus hijos y nietos la visitaban con más frecuencia, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar cerca de ella, de absorber su fuerza y su historia. El padre Miguel era un visitante regular, y pasaban horas conversando, no sobre teología, sino sobre la vida, sobre las personas y sobre los sueños para el pueblo. Él se convirtió en el hijo que ella nunca tuvo en su vejez, un confidente y un amigo. Esa tarde, se levantó y caminó lentamente hacia la pequeña capilla al lado del gran agave azul. La caja fuerte bajo la losa de piedra todavía estaba allí, pero su contenido había disminuido considerablemente, y eso le traía una alegría inmensa. El dinero, antes un secreto estático enterrado en la tierra, ahora fluía, vivo y dinámico, por las venas de la comunidad. Se detuvo frente al agave, sus hojas puntiagudas silueteadas contra el cielo anaranjado. Tocó su base áspera, sintiendo la fuerza y la resiliencia de la planta que había guardado su secreto por tanto tiempo.
Pensó en Joaquín, en el hombre que él fue, con todas sus fallas y su orgullo. En cierto sentido, él también era parte de esa historia. Fue su sombra la que la forzó a encontrar su propia luz. Sonrió. El pueblo entero la llamaba rica, pero todavía no entendían la naturaleza de su verdadera fortuna. Su mayor tesoro nunca fueron las monedas, los billetes, el oro o las acciones. Su tesoro era el poder que había descubierto dentro de sí misma, el poder de ser paciente cuando el mundo era apresurado, el poder de permanecer en silencio cuando todos gritaban, el poder de ser invisible hasta el momento exacto en que necesitaba ser vista, el poder de transformar la sumisión en estrategia y el sacrificio en libertad. El verdadero tesoro, se dio cuenta, no estaba en lo que había escondido del mundo, sino en lo que finalmente había revelado. No el dinero, sino la verdad sobre quién era ella. Una mujer que, contra todas las expectativas, había cultivado su propio milagro en silencio, bajo la protección de un agave azul, y luego lo usó para hacer florecer el desierto a su alrededor. La historia de Margarita Sánchez se convirtió en una leyenda susurrada en Saachila, un recordatorio de que los cimientos más fuertes son a menudo aquellos que no podemos ver. Es una prueba de que la dignidad no se puede comprar y que la verdadera fuerza, muchas veces, florece en el silencio. Si el viaje de resiliencia silenciosa de Margarita tocó tu corazón, muestra tu apoyo con un like y comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Qué parte de su historia resonó más contigo? Y no olvides suscribirte para más narrativas que honran el poder invisible que reside dentro de todos nosotros. Después de todo, cada uno de nosotros tiene un tesoro escondido, esperando el momento adecuado para ser revelado.